Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar desarrollando los temas del curso de literatura. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad vendría a ser pues el realismo peruano. Aparte de ello, el propósito que tenemos que alcanzar o que tenemos que lograr con esta sesión vendría a ser conocer el contexto histórico en el cual se desarrolló el realismo peruano. Entonces, mis queridos estudiantes, después de haber dado a conocer el tema de nuestra sesión y luego el propósito que tenemos que lograr, vamos a dar paso al desarrollo de la clase. Pero antes, quisiera pedirles pues a cada uno de ustedes que esté atento con la clase, para que de esa manera puedan resolver de una manera correcta las prácticas que se les van a presentar en el libro de literatura. Entonces, dando estos alcances, mis queridos estudiantes, vamos a dar paso al desarrollo de la sesión. Primeramente, iniciaremos hablando un poquito sobre el realismo europeo. Para ello, vamos a enfocarnos en el mapa de Europa. Entonces, recordemos que el realismo, mis queridos estudiantes, va a ser una corriente o un movimiento literario que se va a desarrollar en su esplendor en el país de Francia. Esta corriente literaria va a surgir en contra del romanticismo. Recordemos que una de las características de la corriente literaria del romanticismo vendría a ser pues el predominio del sentimiento sobre la razón. En este caso, en el realismo sucede lo contrario. Las características o una de las características más sobresalientes vendría a ser pues el predominio de la razón sobre el sentimiento. Entonces, dando estos pequeños alcances, mis queridos estudiantes, vamos a dar paso a mencionar a aquellos autores que sobresalen dentro de este movimiento, ya que cada una de sus obras publicadas presenta estas pequeñas características o particularidades de esta corriente literaria. Entonces, iniciaremos por Rusia. En Rusia tenemos los siguientes autores. Primeramente tenemos a Nicolás Gogol, que publicó pues su obra Almas Muertas. Tenemos a Fedor Dostoyevsky con su obra harto conocido y leído por cada uno de nosotros, que vendría a ser pues Crimen y Castigo. De la misma manera podemos mencionar a León Tolstoy, que ha publicado la obra La Guerra y la Paz, ¿no? Entonces también podemos mencionar a Anton Chekhov con su obra La Gaviota. Entonces, estos autores vendrían a formar parte dentro del realismo ruso. Y dentro de ellas, pues, cabe mencionar que aquel que lo tomamos lo estudiamos constantemente y leemos pues sus obras, vendría a ser pues Fedor Dostoyevsky. Aquel autor que es considerado como el padre, ¿no? Como el padre de la novela psicológica. Entonces, después de haber desarrollado los representantes de Rusia, vamos a ingresar rápidamente a Alemania. En este lugar vamos a ver a Theodor Fontane, que ha publicado la obra La señora Jenny Trivel, ¿no? Uno de los autores que va a sobresalir dentro del realismo alemán. Si nos ubicamos en el Reino Unido, dentro de ella vamos a tener a dos autores muy leídos y aparte de ello pues muy conocidos. Dentro de ellas tenemos por ejemplo a Charles Dickens, que ha publicado esa maravillosa obra llamada Oliver Twist. De la misma manera, quién no ha se ha abocado a la lectura de los cuentos y de las obras de Oscar Wilde? En este caso, vamos a mencionar su obra El retrato de Dorian Gray. Entonces, estas vendrían a ser pues los representantes de esta corriente literaria en el Reino Unido, Charles Dickens y Oscar Wilde. Muy bien. Si llegamos a Francia,
Dentro de ella vamos a ver pues un conjunto de escritores. Y recordemos pues en este punto, mis queridos estudiantes, que el realismo surge en Francia. Y es por esa razón pues que en este país va a tener pues un conjunto de representantes con obras de calidad y trascendencia, ¿no? Primeramente mencionaremos pues a Stendhal con su obra Rojo y Negro. De la misma manera está pues Honorato de Balzac o Honoré de Balzac con su obra La Comedia Humana. Dentro de este conjunto de obras denominada La Comedia Humana podemos encontrar pues las novelas Papa Goriot, La piel de Zapa, Eugenio Grandet, etcétera, etcétera, que van a formar parte de esta obra maestra llamada La Comedia Humana. Muy bien, tenemos también a Gustavo Flaubert con su obra Madame Bovary. Y dentro de la última etapa del realismo, ¿no? Tenemos pues a Emilio Zola con su obra Nana. Entonces, enfoquémonos de esa manera, mis queridos estudiantes, que dentro de Francia va a tener pues estos autores más sobresalientes. Si viajamos rápidamente a España, ¿no? Vamos a encontrar ahí a Benito Pérez Galdós con su obra Marianela. Entonces, en todo este contexto histórico, mis queridos estudiantes, va a surgir pues esta corriente literaria en Europa. No olvidemos a cada uno de los representantes con sus respectivas obras. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el contexto histórico en el que se ha desarrollado el realismo, pero en nuestra patria, en el Perú. El realismo peruano sabemos que llega de una manera tardía a nuestro territorio, ¿no? Como todas las corrientes literarias. Pero esta corriente literaria va a surgir cuando el país se encuentra pues en una situación muy complicada, en un momento muy doloroso para todos los habitantes del país. ¿Debido a qué? Debido a los siguientes hechos que van a marcar el inicio, el desarrollo y el fin de esta corriente literaria denominada el realismo. Primeramente, como nosotros ya lo conocemos y también hemos explicado pues en la sesión anterior, el realismo se va a desarrollar al concluir la guerra contra Chile, o llamado también Guerra del Pacífico. En este contexto, nuestro país se encontraba pues en una crisis tanto económica, política y social. Entonces, cuando el país está totalmente devastado, ¿no? Totalmente pues destruido, llega al nuestro territorio esta corriente literaria, ya que de alguna manera pues el romanticismo que en aquella época pues se daba ya no cumplía pues las expectativas de nuestra sociedad, ¿no? Necesitábamos pues pensadores, estudiosos que nos hagan ver pues nuestra realidad social, económica y política. Y es por esa razón pues cuando termina esta guerra se desarrolla pues una nueva corriente literaria que va a surgir en contra del romanticismo, que vendría a ser pues el realismo. Aparte de ello, un hecho importante que va a marcar esta etapa de nuestra historia y el surgimiento del realismo vendría a ser pues la siguiente. En este periodo se va a iniciar el periodo de reconstrucción nacional, que se va a dar pues en el año de 1895 y va a ser liderada o iniciada por Nicolás de Piérola. Este personaje dio pues apertura al capitalismo extranjero, dentro de las cuales los que más sobresalían vendría a ser pues el capital inglés y el capital norteamericano, ¿no? Entonces, este hecho importante marca el desarrollo del realismo peruano. Aparte de ello, si había terminado ya pues esa bonanza económica del guano y el salitre y se impulsó, ¿no? La explotación minera y del petróleo. ¿Por qué compañías? Por Cerro de Pasco
Copper y la International Petroleum Company. Entonces, habían pues dejado de lado la explotación, o habían visto pues dejar de lado lo que es el guano y el salitre, y las personas de este momento ya se abocaban o veían pues con buenos ojos la explotación de la minería y también del petróleo. Pero todo ya no quedó ahí, mis queridos estudiantes. También se dieron un conjunto de aventuras o viajes a la selva. ¿Pero para qué? Porque en este lugar empezaban a explotarse lo que es el caucho. Entonces, este contexto histórico va a marcar la aparición y el desarrollo del realismo peruano. No olvidemos, en este periodo se da o se concluye la Guerra del Pacífico, donde el Perú pues queda totalmente devastado, tanto económicamente, política y socialmente. De la misma manera, en este mismo periodo se da lo que es el llamado Reconstrucción Nacional, ¿no? Que fue liderada pues por Nicolás de Piérola. Y con este hecho ingresa a nuestra patria el capital extranjero, que vendría a ser pues el inglés y el norteamericano. De la misma manera pues se va a explotar lo que es la minería y el petróleo. Y por último, se va a hacer un conjunto de viajes a la selva para de esa manera pues iniciar con la explotación del caucho. Entonces, este contexto histórico va a marcar el inicio, el desarrollo y el final del movimiento literario denominado el realismo en nuestra patria. Entonces, no olvidemos, queridos estudiantes, que este es un hecho muy importante que tenemos que conocer antes de pasar a desarrollar esta corriente literaria. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir o cuál sería el concepto más apropiado del realismo peruano? Entonces, en este caso diremos lo siguiente, que el realismo peruano fue un movimiento intelectual y literario que aparece a fines de la Guerra del Pacífico y se va a prolongar hasta la primera década del siglo XX. Entonces, en este periodo se va a dar este movimiento que va a tomar en cuenta primeramente los problemas sociales, haciendo uso pues de un lenguaje objetivo. Entonces, este vendría a ser pues el realismo peruano. ¿Cuáles vendrían a ser las características más representativas, las características más sobresalientes de esta corriente literaria? Mencionaremos una por una. Primeramente, como nosotros ya sabemos, como todas las corrientes literarias, el realismo de igual forma llega de manera tardía a nuestra patria. Entonces, esa vendría a ser pues una de las características de esta corriente literaria. De la misma manera, este movimiento tiene pues una influencia, ¿no? Tiene una influencia de la filosofía positivista. Analizó y criticó la sociedad peruana. Claro, después de la derrota con Chile, los intelectuales, los pensadores de aquella época ya se sentaban pues a analizar y también a criticar la sociedad peruana. Pero ¿qué puntos o qué aspectos analizaban? Analizaban el aspecto político, el aspecto de la educación, el aspecto religioso y también la existencia de las clases sociales, que en este periodo pues se va a presentar de manera más evidente, ¿no? Muy bien. Aparte de ello, tocan la problemática social del indio, ¿no? Es el primer movimiento literario en nuestra patria que se va a abocar a tratar y a explicarse el problema y la situación del indio peruano, ¿no? Que estaban pues en ese momento totalmente marginados. Manifiestan un nacionalismo radical, ¿no? Manifiestan pues que lo primero es saber y conocer nuestras costumbres, ¿no? Entonces de esa manera pues los intelectuales de este momento van a pues tratar de transmitir la nacionalidad que cada persona pueda poseer. Muy bien.
hay una participación activa de la mujer intelectual. En este momento, en esta característica sería bueno pues enfocarnos, ¿no? Como sabemos pues que todas las corrientes literarias que se han desarrollado, las tendencias literarias que se han desarrollado en nuestra patria, empezando pues por la literatura de la conquista, literatura colonial, literatura de la emancipación, literatura de la república, dentro de ella el costumbrismo, la gran mayoría de ellos pues tuvo como representante sobresaliente a los varones. Pero en este caso pues ya empieza a surgir la mujer, ¿no? La mujer intelectual. Y es por esa razón pues que dentro del realismo peruano tenemos pues eh, más representantes a las mujeres. Por ejemplo, tenemos a Clorinda Mato de Turner, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, tenemos a Stephanie de Fani y muchos más, ¿no? Entonces, ya existe en este periodo una participación activa de la mujer en la vida intelectual del país. Entonces, no olvidemos ese dato que es muy importante, mis queridos estudiantes. Eh, si bien es cierto, conocemos pues que el romanticismo prefería más las obras en verso, en este caso el realismo prefiere más las obras en prosa, especialmente desarrollando lo que es la novela y el ensayo. Muy bien. Cabe mencionar que esta corriente literaria en el Perú, mis queridos estudiantes, tuvo como jefe y fundador al autor de Horas de Lucha y Páginas Libres. ¿Quién vendría a ser este señor? ¿No? Don Manuel González Prada. Entonces, este vendría a ser pues el jefe y el fundador de esta corriente literaria en el Perú. Muy bien, después de haber dado a conocer las características más sobresalientes de esta corriente literaria, vamos a dar paso a desarrollar los representantes. ¿Quiénes forman parte de esta corriente dentro del Perú? Primeramente iniciaremos pues hablando de este señor, que es harto conocido, harto aplaudido, ¿no? Gracias a la publicación de su discurso en el Politeama, ¿no? Que forma parte pues de su obra Páginas Libres. ¿Quién vendría a ser este señor? ¿No? Que tuvo pues en su momento una gran acogida, ¿no? Y una vivencia más sobresaliente dentro de las letras peruanas. Vendría a ser pues Manuel González Prada, que presenta su obra más sobresaliente, Horas de Lucha y Páginas Libres. A este señor se le conoce como el apóstol de la muerte y también pues es muy recordado hasta este momento por esa frase célebre que nos enseña pues mucho a cada uno de nosotros, donde dice pues los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. De alguna manera pues trató de explicar que el futuro del país, el futuro de nuestra nación, el futuro del cambio está pues en los jóvenes. Entonces es una frase que nos debe ayudar a nosotros a analizar y a pensar más en nuestra realidad social, política y económica. Después vamos a tratar un poco más amplio sobre la vida de este gran autor. Entonces ahí tenemos pues a Manuel González Prada. De la misma manera vamos a iniciar con el máximo representante, que vendría a ser pues esta señora. Pero ¿quién es? ¿Qué representa? Vendría a ser pues Clorinda Mato de Turner, cuyo verdadero nombre fue Grimanesa Martina Mato Usandivares de Turnes, ¿no? Pero que en el campo intelectual y literario fue conocido pues o fue conocida por Clorinda Mato de Turner. A ella lo estudiamos en relación a su obra más sobresaliente, donde va a transmitir o una especie de queja sobre la explotación de los indios. Esta obra vendría a ser pues Ave sin Nilo. A Clorinda Mato de Turner se le considera, no olvidar, la precursora del indigenismo peruano, ¿no? Porque es la primera autora peruana que va a tratar o va a tomar en consideración la situación
del indio en nuestra patria. Entonces ahí tenemos pues a Clorinda Mato de Turner. De la misma manera podemos mencionar a esta autora, que vendría a ser pues Mercedes Cabello de Carbonera. Ha publicado el libro El Conspirador. Pero Mercedes Cabello de Carbonera, antes de animarse a utilizar su nombre verdadero, firmaba cada una de sus obras publicadas con el seudónimo de Enriqueta Pradel, ¿no? Enriqueta Pradel. Muy bien, ahí tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. Luego vamos a pasar a mencionar a este señor, que vendría a ser pues Abelardo Gamarra, que publicó la obra Algo del Perú y mucho de Pelagatos. A él se le conoció como el seudónimo de El Tunante. Entonces ahí tenemos pues algunos representantes de esta corriente literaria en el Perú. Mis queridos estudiantes, no olvidemos siempre estar relacionando a cada autor con su respectiva obra. Con Manuel González Prada, con su obra Horas de Lucha, conocido como el Apóstol de la Muerte, que se le conoce con la frase los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. A Clorinda Mato de Turner, cuyo verdadero nombre vendría a ser pues Grimanesa Martina Mato Usandivares de Turner, publica su obra Vecinido y vendría a ser pues la precursora del indigenismo peruano. De la misma manera tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra El Conspirador, que en sus inicios publicaba pues dichas obras con el seudónimo de Enriqueta Pradel. Y no olvidemos mencionar a Abelardo Gamarra, que publica su obra Algo del Perú y muchos de Pelagatos, y es conocido más como el Tunante. Entonces, de esta manera, mis queridos estudiantes, estamos pues concluyendo en desarrollar lo que es el contexto histórico, el concepto, las características y los representantes del realismo en el Perú. Entonces, estudiemos bastante, ¿no? Aprovechemos el tiempo y como tarea pues va a quedar la página 57, ¿no? Que vendría a ser la página 57 de su libro de literatura, ¿no? Hay que desarrollar esa práctica que va relacionado a responder algunas preguntas en relación al discurso en el Politeamo, ¿no? O un discurso que forma parte de la obra Páginas Libres de Manuel González Prada. Entonces, ahí lo considera solo 5 preguntitas, ¿no? Solo ello lo vamos a desarrollar para después en la siguiente clase pasar de lleno a desarrollar la biografía y las obras de cada uno de los autores que están observando en pantalla. Entonces, mis queridos estudiantes, espero que la clase haya quedado bien claro. Recordemos pues que cada corriente literaria tiene su momento y su tiempo, su época, ¿no? Hemos iniciado desarrollando la literatura prehispánica, luego hemos visto la literatura de la conquista, de la misma manera hemos tratado la literatura de la emancipación, luego la literatura de la república con el costumbrismo, hemos pasado a desarrollar la literatura del romanticismo, ahora estamos en la literatura realista. Entonces, ya está la tarea asignada, mis queridos estudiantes, ¿no? Y a estudiar. Conmigo pues será hasta la próxima oportunidad y ya estaremos hablando pues personalmente de la clase que acabamos de dictar. Muy bien, mis queridos estudiantes, conmigo hasta la próxima oportunidad.